Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestros compuestos orgánicos en referencia a los grupos funcionales que hemos estado viendo. Ya vimos alcoholes, aldehídos, cetonas, ya vimos el grupo carboxilo y ahora vamos a ver, ya vimos un derivado de los ácidos carboxílicos como eran los ésteres. Ahora nos toca otro tipo de grupos funcionales y son aquellos que contienen nitrógeno en su estructura. Estos grupos van a ser las aminas y las amidas. Cuando yo les di una referencia de derivados de los ácidos carboxílicos, les puse los ésteres, los anhídridos, los halogenuros de ácido y las amidas. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver también las amidas, que son derivados de los ácidos carboxílicos. Y otro compuesto nitrogenado van a ser las aminas. Yo quiero que tengan presente la diferencia que hay entre las aminas y las amidas. Las aminas van a ser aquellas que se van a derivar del amoníaco. Y las amidas se van a derivar de un ácido carboxílico. Yo solo voy a poner la fórmula general de un ácido carboxílico, y puede ser que en la unión en la reacción de un ácido carboxílico y un grupo que tenga nitrógeno se nos formen las amidas. Entonces puede ser que sea, por ejemplo, esta amina. Entonces se nos van a formar las amidas. La estructura general de las aminas va a ser un grupo alquilo y el grupo amino. Entonces esta va a ser la estructura general de una amina. En cambio, las amidas, su estructura general, como se derivan de un ácido carboxílico, puede ser que sea de esta forma, o puede ser que la amida esté unida a otro grupo. Entonces esta estructura va a ser la estructura que tengamos en una amida. Entonces, como ven, en las aminas no tenemos este grupo de aquí, que le pertenece a un ácido carboxílico. Entonces, de esta manera nosotros vamos a diferenciar las aminas de las amidas. Otra diferencia sería que las aminas son de carácter alcalino o básico. El pH va a ser básico. Y en cambio aquí, como tenemos ácido y básico, entonces el pH va a ser un pH neutro. Entonces esas van a ser las diferencias entre una amina y una amida. Entonces vamos a hablar en primer lugar de lo que son las características, la nomenclatura de las aminas. Entonces, como ya les dije, las aminas van a tener el grupo funcional amino. Así vamos a representar una amina. Las amidas pueden ser de cadena abierta, pueden haber de cadena cerrada, pueden haber aminas aromáticas, que ya cuando vimos los derivados del benceno vimos una de ellas. Y también hay aminas heterocíclicas. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Las aminas son compuestos orgánicos bien importantes que tienen en su estructura el nitrógeno. Entonces, esa sería
la estructura y uno de los componentes que tiene la... Y ¿cómo es que se forma una amina? Entonces, de la combinación de cuando reacciona un grupo alquilo con el amoníaco. Según cómo sean las aminas o qué cantidad de sustituyentes tengan el nitrógeno, las aminas se van a clasificar en aminas primarias, en aminas secundarias y en terciarias. Y van a haber algunas que son sales cuaternarias. Entonces, ¿cuándo vamos a saber nosotros que la amina es una amina primaria? Las aminas primarias van a ser como por ejemplo esta, que tiene su estructura esta sería una amina primaria. En el nitrógeno van a haber dos hidrógenos. Una amina secundaria sería aquella donde, ahí te voy a poner la calma, hay un grupo alquilo. Y una amina terciaria sería o sea que cuando se van sustituyendo los hidrógenos del grupo amino, así vamos a ver nosotros si es una amina primaria, una amina secundaria y una amina terciaria. Entonces, cuando el nitrógeno está sin ningún otro sustituyente más que hidrógenos, es una amina primaria. En este caso, tiene este grupo alquilo y un hidrógeno. Entonces la vamos a distinguir como una amina secundaria y una amina terciaria sería esta. Las sales cuaternarias las vamos a ver cuando miremos las reacciones de las aminas. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar nosotros las aminas? Entonces, siempre vamos a tener presente la cantidad de carbonos que tiene la estructura. Entonces, tenemos aquí esa cadena de carbonos que consta de 2 carbonos. Entonces, cuando es una amina primaria, simplemente le vamos a llamar el grupo alquilo, o sea, en este caso sería una etano, y el grupo amino. Entonces le vamos a llamar etano, amina. Etano, amina. En una amina secundaria ya va a cambiar un poco la manera de nombrar. Vamos a tener 2 formas de nombrar. Nombrando este grupo y este grupo. Entonces le vamos a poner metil. Tenemos este grupo aquí. Vamos a poner metil. Aquí sería un metil. Vamos a ponerlo. En este caso, vamos a utilizar le vamos a poner el nombre de los grupos alquilo. Entonces vamos a poner metil. No le ponemos nombre, entonces etil, amina. Y hay otra forma de poder nombrar esto. Entonces, nosotros vemos que aquí en el nitrógeno tenemos este grupo metil. Entonces, también se utiliza
la letra N mayúscula para indicar que en ese nitrógeno hay un grupo metil. Entonces vamos a poner N-metil. Y entonces ahora no vamos a poner etil, sino que vamos a poner etanoamina. Entonces eso quiere decir que ay, perdón, oye, esto no está bueno. Vamos a quitar todo esto que está aquí, miren, porque eso es una amida, no es una. Entonces, disculpen, aquí no hay grupo carbonilo porque son aminas de lo que estamos hablando. El nombre sí está bueno, etanoamina, y aquí N-metil etanoamina. En el caso de que hayan dos grupos alquilo en el nitrógeno, entonces, como los dos grupos son iguales, vamos a poner N, dimetil. Y entonces, como tenemos dos, aquí sería así, miren. Como tengo dos carbonos, es el etano. Entonces vamos a poner NN-dimetil etano amina. Ahora, si estos dos grupos alquilo fueran diferentes, suponiendo que aquí en vez de este grupo metil fuera un grupo etil, entonces ponemos en orden alfabético N-etil, N-metil, etano, amina. Entonces, de esa forma, podemos nombrar nosotros las aminas. Si los grupos alquilos son iguales, entonces nosotros ponemos el di. Si son diferentes, lo ponemos los grupos alquilo en orden alfabético. Entonces ponemos N-etil, metil, etano, amina. Si aquí fuera propano, entonces ponemos propanoamina. Si fuera de 4 carbonos, butanoamina. Entonces, la cadena carbonada, ustedes la van a nombrar tal y como se nombraron los alcanos. Ahora, cuando son aminas de cadena cerrada, entonces lo nombramos como un ciclo. Por ejemplo, si yo tengo ese, entonces yo voy a nombrarlo como un ciclo butano amina. Ahora bien, si ese ciclo, yo voy a poner el mismo ciclo butano, tiene un grupo, por ejemplo, alquilo, voy a poner el grupo metil. Entonces tenemos que numerar nuestra cadena carbonal. Y aquí tenemos que tomar en cuenta las prioridades de nuestros grupos funcionales. El grupo amino tiene prioridad ante el grupo alquilo, entonces al grupo amino le vamos a dar el número 1 y a le vamos a dar el número 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Como 2-metil, ciclo, butano, amina. Ahora, fíjense bien, si, aquí,
siempre tengo la ciclobutanoamina, pero tengo, por ejemplo, este grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo, o sea, el grupo de los alcoholes, tiene prioridad ante las aminas. Entonces, ¿dónde voy a empezar a numerar? Aquí. Entonces, yo voy a poner 2 amino, ciclo, butanol. Entonces, en eso también se tienen ustedes que dar cuenta. Tanto aquí en la estructura cíclica, como si hubiera una de cadena abierta. Si está presente el grupo alcohol y está el grupo amino, le vamos a dar prioridad al grupo alcohol. Y entonces el número 2 le tocaría al grupo amino, pero tiene un amino. Si es una amina aromática, solo vimos una que era vimos esto, aminobenceno. Entonces nombramos aminobenceno, un derivado del benceno. Esta aminobenceno es muy importante y es muy utilizado en la industria de tintes, donde lo utilizan para teñir telas, para teñir pantalones, etc. Y entonces eso es bien importante esa amina, por eso se le da prioridad a ella. Luego tenemos aminas heterocíclicas. La palabra o el concepto heterocíclico ya lo vimos cuando vimos los éteres, donde hay heteroátomos. En este caso el heteroátomo va a ser un nitrógeno. ¿Por qué va a ser un heteroátomo? Porque está formando parte de un anillo. Entonces, las aminas heterocíclicas, van a ver, las aminas heterocíclicas van a ser aquellas donde el heteroátomo, ese es el heteroátomo en este caso, el heteroátomo va a ser un nitrógeno. En los éteres era un oxígeno. Aquí en las aminas va a ser un nitrógeno. Las heteroaminas van las más importantes y que son más abundantes, son aquellas que tienen 4 carbonos y un nitrógeno, o 5 carbonos y uno o dos nitrógenos. Por ejemplo, tenemos entre las que tienen 4 carbonos formando el anillo. Mira, antes no te veías porque estabas aquí. Les voy a pintar voy a poner el nitrógeno de otro color para que lo puedan diferenciar. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 y 4 carbonos y el anillo lo cierra un nitrógeno. Estos puntitos que yo le puse aquí al nitrógeno son electrones. Unas veces el nitrógeno, dependiendo con quién se una, puede ser su número de oxidación 5, pero en esta ocasión solo su unión va a ser de 3 uniones y por eso lo dibujamos así, con sus 2 electrones solitarios. Luego tenemos otra importante,
Yo no soy muy buena dibujante, pero entonces esto viene para acá, esto viene para acá, siempre con sus dos electrones. Y aquí y esto tiene y este aquí y entonces esas van a ser unas aminas heterocíclicas formadas por 4 carbonos, el ciclo, y cerrando el ciclo un nitrógeno. Entonces, en este caso, 1, 2, 3, aquí me faltó, creo yo. Ajá. Entonces aquí tenemos 2 átomos de nitrógeno. Entonces estas van a ser aminas heterocíclicas. ¿Qué nombre les vamos a dar? Pues a esas se les dan nombres comunes. Esta le vamos a llamar pirrolidina. A esta la vamos a llamar pirrol. Y esta imidazol. No vamos a nombrarlo nombres sistemáticos, sino con los nombres comunes que se les conoce. Entonces estas serían las aminas heterocíclicas de 4 carbonos con un nitrógeno cerrando el anillo, y son muy importantes porque las podemos encontrar en diferentes compuestos, moléculas más complejas. Luego tenemos aquellos donde el ciclo está formado por 5 carbonos y cerrando el anillo, nitrógeno. Entonces vamos a tener de 5 carbonos. Es como que si ustedes tuvieran aquí, y cargar nitrógeno, y aquí vamos a poner estas dobles uniones, y aquí bueno, eso siempre con sus electrones, entonces tenemos, en este caso, tenemos la piperidina, tenemos la piridina, la pirimidina,
y esta es una purina. Entonces, estas serían las aminas heterocíclicas más importantes. Como les digo, son importantes porque forman compuestos o moléculas más complejas. Algunas de ellas están en algunos medicamentos que se utilizan en algunos casos como desparasitantes y también porque pueden formar parte de ciertos abonos que necesitan los agricultores para poder fijar nitrógeno en el suelo. Entonces, ¿cuál va a ser el heteroátomo en las aminas heterocíclicas? El nitrógeno. Ustedes pueden ver aquí hay dos átomos, aquí hay dos átomos. En las purinas es la combinación de la pirimidina y el otro compuesto que era el pirrol. Entonces, de esa manera nosotros podemos conocer una amina heterocíclica. Las aminas, como les decía, las podemos encontrar en varias sustancias, en varias sustancias. Entre de ellas, pues las podemos encontrar en plantas, como por ejemplo las leguminosas. No sé si ustedes han visto que los agricultores, sobre todo los del área rural, siembran maíz y entre surco y surco del maíz siembran frijol, y eso es para poder alimentar. Como el maíz absorbe tantas sustancias de la tierra, entonces siembran frijol para poder ellos mismos abonar de una forma natural sus suelos. Entonces, eso serían en cuanto a las aminas. Hay un grupo de compuestos que son aminas, o sea, que tienen presente el nitrógeno en su estructura, y son los alcaloides. Entonces, ¿qué podemos decir de los alcaloides? Que son compuestos orgánicos donde está presente el nitrógeno, o sea, un grupo amino, y que son fisiológicamente activos. Los alcaloides generalmente son de origen vegetal, o sea, lo contienen diferentes plantas, y que actúan a nivel del sistema nervioso central. Los alcaloides que son así de forma natural y que son bien elaborados, se les llama propiamente alcaloides, pero hay algunos que son como derivados de los alcaloides, que no son elaborados o sintetizados por las plantas, sino que el hombre o los humanos los obtienen y los reforman de otra manera, y a eso se les llama pseudoalcaloides, y que le dan, algunas personas, no todas, le dan mal uso a estos pseudoalcaloides, como por ejemplo el crack, que ya lo sintetizan y lo purifican más, o está impuro, entonces le dan mal uso, y es a lo que nosotros comúnmente le llamamos drogas, que en un momento dado pueden provocar hasta la muerte en las personas. ¿Dónde vamos a encontrar los alcaloides? Los alcaloides los podemos encontrar en diferentes partes de la planta. Puede ser que los encontremos en la planta completa. En la planta completa. Hay un tipo de árbol que se llama tejo,
que los alcaloides están en toda la planta y que este tego es muy apetecido por cierto tipo de aves que se comen cierta parte también del fruto, como que si fuera una protuberancia. Eso es lo que se comen estas aves. Las podemos encontrar en hojas, como por ejemplo la cocaína, las hojas de cocaína. Podemos encontrarlas en el tabaco, las hojas de tabaco, donde podemos encontrar la nicotina. También lo podemos encontrar en las hojas de té, donde también está el té, tiene cafeína o tiene teína. Eso sería en cuanto a hojas. Yo solo estoy dando algunos ejemplos, pero podemos encontrar más alcaloides en ciertas partes de la planta. Tenemos en la raíz, como por ejemplo la belladona. En las semillas podemos tenerlas como por ejemplo en el café, donde está la cafeína. ¿Dónde más lo podemos encontrar? En los frutos, que también podemos encontrar la belladona. También podemos encontrar la belladona. La belladona es una sustancia que utilizan los oftalmólogos para dilatar la pupila del ojo para poder examinar a su paciente como debe ser. Entonces, como vemos, los alcaloides se derivan de las plantas y depende cuál sea la planta, así es lo que se debe de usar para poder extraer el alcaloide. Hay alcaloides que pueden producir una adición y depende de qué alcaloide se trate, así va a ser o fuerte o débil la necesidad de ingerir